que más libros produce. 48 libros en 10 años. Es impresionante. Ustedes pueden entrar a la página, ahí están los datos. Tenemos 2 revistas, son 40 instituciones. Y otro rasgo de nuestra red. Nuestra red es de las pocas que, además de miembros académicos, también se permite la participación de comunidades campesinas. Entonces, hay miembros de la red que son representantes de organizaciones sociales. Bueno, llevamos varios programas de docencia y de... esto es importante. Durante 10 años, el Consejo de Ciencia y Tecnología nos dio dinero, nos dio recursos para poder vivir y como red de investigación durante 10 años. Pero hace 2 años nos avisaron, ya no les vamos a dar más dinero. Ya se acabó el presupuesto para las redes y ustedes necesitan crear su propia asociación. Y entonces ya el doctor Argueta creó hace 2 años la fundación de Red Biomex, asociación civil. La fundación Red Biomex ya no es de CONACYT, ya es una asociación civil y ahora tenemos el gran desafío de buscar formas de autogestión para financiar nuestra red. Y bueno, en la última sesión de la red del consejo me nombraron presidente de la red. Entonces, bueno, yo estoy iniciando la gestión de este desafío de búsqueda de fondos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuántos miembros estamos en el Sistema Nacional de Investigadores? Tenemos 20, 30, casi 50 somos de nosotros, estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. La mayoría estamos en el nivel 1 de investigación. Hay cerca de 40 estudiantes, ahí están 27 asociaciones civiles. 27 miembros de nuestra red son del sector social. La mayoría investigadores. Aquí están las disciplinas: gastronomía, arquitectura, turismo, ingeniero forestal, ingeniero civil, en fin, es la configuración de nuestra red. El mapa. Cada uno es un nodo de nuestra red. Entonces, prácticamente estamos cubriendo México. Más datos, digamos, las instituciones de adscripción, por ejemplo, la UNAM, 20 miembros. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 19 miembros. Asociaciones civiles, 27 miembros. La UAP, donde yo vengo, ahí somos 9 miembros. Somos el núcleo académico de la red que está en Puebla. O sea, a mí me toca coordinar el núcleo o el nodo académico de la red que está en la Universidad de Puebla, en la Universidad Estatal. Bueno, y ya se acabó. Entonces, ¿cómo le cierro? No. Los nodos. Les voy a hablar ahora, ya casi para terminar, de los nodos. Rápidamente, una perspectiva muy rápida de la región norte, centro y sur de México. ¿Cómo le hacemos aquí para que aumente? ¿F qué? Ya, bien. La región de Baja California es una región muy poco estudiada
Allá está la doctora precisamente Michelín Cariño, que es una zona de desierto. Recuerden ustedes, México, del centro para el norte, es esto, semiárido. Del centro para el sur, tropical, ¿no? Entonces, seco, seco al norte, húmedo y lluvioso y caluroso al sur. Entonces, bueno, este es nuestro nodo de Baja California. Acá la doctora Michelín Cariño pues, ha trabajado el concepto de oasidad, los oasis. Resulta que a lo largo de la península de Baja California hay oasis, es un desierto y hay oasis, pero que fueron inducidos, fueron creados por las migraciones de los padres jesuitas. Interesantísimo. Y todavía existen los oasis. Y ahora la doctora está trabajando el concepto de oasidad. En Sonora, ahí está la doctora Diana Luque. Es un problema muy fuerte de pobreza, de desigualdad. Y a nosotros nos preocupa mucho cómo desde este concepto de biocultura promover el desarrollo, promover mejores condiciones de vida de las poblaciones locales. Entonces no queremos que esto se convierta como en algún folclorismo, los pueblos, algo bonito, no, sino es un tema de derechos humanos y de calidad de vida. En los valles agrícolas de la zona de Mayo, Lloreme, es un gran contraste entre la modernización agrícola y los cultivos tradicionales. Entonces México vive dos contrastes, un contraste, la agricultura tradicional y la agricultura moderna. México tiene una zona de agricultura de exportación, de gran infraestructura, y al mismo tiempo tiene México una región de producción de agricultura tradicional, muy importante. La Sierra Tarahumara, que está en el norte centro del país, es una zona, desgraciadamente ahora, de alta violencia, inseguridad. Es una zona de desplazamiento territorial de los pueblos que están luchando por sobrevivir, literalmente, por una situación de delincuencia del narcotráfico. Entonces, a todo esto también el problema del narcotráfico y hay una lucha de territorio de las comunidades son tarahumaras. Región Centro. En la región Centro tenemos Xochimilco. ¿Qué es Xochimilco? Xochimilco es el lugar donde se desarrolló una de las tecnologías agrícolas más sofisticadas de México prehispánico, que es el de las chinampas. Las chinampas, que es una tecnología agrohidráulica impresionante, en un lago se construyen islas, y esas islas flotantes, ahí se siembra el milo, el frijol, con una gran productividad porque hay mucha humedad, pero al mismo tiempo hay una regulación de la y estos son los canales de Xochimilco. Ahora es una zona turística, pero todavía se siguen produciendo alimentos, pero tiene el gran tema de la contaminación. La ciudad rodeó Xochimilco y las aguas negras o descargas contaminantes van a dar a Xochimilco. Y siempre hay un plan de rescate de Xochimilco. Siempre hay un plan. El Estado de México. Estas son las lagunas del Sol y de la Luna. En un volcán a 3.600 metros de altitud están las lagunas del Sol y de la Luna en el Estado de México, que es un lugar sagrado para los pobladores de esta región. Ahí también hay uno de nuestros compañeros que trabaja en la zona del Estado de México, Mindaji, en la zona de Lerma, que tiene pues un proceso de industrialización muy fuerte, procesos migratorios,
Y a pesar de todo eso, siguen existiendo saberes y prácticas tradicionales. Entonces, fíjense ustedes cómo no estamos hablando de algo separado, algo aislado, sino es algo que está en contacto permanente con una modernidad. Entonces, los pueblos originarios están en una lucha permanente con la globalización. De alguna manera lo han resuelto, es tema de estudios, de investigación. En nuestro nodo del Estado de México Oriente está el doctor Rafael Ortega Pasca, que es uno de los mejores y más importantes estudiosos del maíz. Rafael Ortega Pasca es un gran amigo y él trabaja en la base de datos sobre agrobiodiversidad junto con el doctor Ramón Mariaca, que vamos a verlo más adelante, y estamos desarrollando proyectos de gastronomía, de mejoramiento participativo del maíz, eso es muy importante, y de la conservación in situ. En Guanajuato también hay una práctica de tortillas ceremoniales. La tortilla es nuestra base de... ¿En Brasil se elaboran tortillas? ¿Sí? Tipo omelette. Tipo omelette. No, esta es la tortilla de maíz. De milho. De milho. Temos de mandioca, Esto es muy... como si fosse uma tapioca. Del milho se produce la tortilla. Pero para producir la tortilla, el grano de maíz, de milho, tiene que pasar por un proceso químico que se llama, tal vez ustedes lo conozcan, nixtamalización. Nixtamalización, un misterio cómo se inventó la nixtamalización. ¿En qué consiste? Se desgranan los granos del maíz, se humedecen con agua y luego al agua se le agrega a un kilo de maíz con 3 litros de agua, se le agregan 2 cucharadas de cal. De cal. ¿Qué sucede? Hay una reacción química y se pone al fuego. Hay una reacción química que la cal, el calcio, reblandece una cutícula que tiene el granito de maíz y lo desprende y se incorpora, una parte del calcio se incorpora al grano de maíz y enriquece su valor nutritivo. Después de un tiempo se limpia el agua y el grano de maíz está listo para molerse y formar la masa con la cual se hacen las tortillas. Entonces, el gran secreto es la nixtamalización con cal, con 2 cucharaditas de cal, no con yeso, con cal, ¿sí? Que antiguamente la cal la obtenían del carbón vegetal, del carbón, ¿sí? De las cenizas del carbón, de ahí tomaban y realizaban el proceso de nixtamalización. Es un secreto, y hoy por hoy en México se producen diariamente unas 300 millones de tortillas. Todos los días 300 millones de tortillas se producen y se consumen. Impresionante. Bueno, en Hidalgo, el estado de Hidalgo es el más contaminado. O sea, hay muchos contaminados, porque hay industria por todo México. Pero en Hidalgo, desgraciadamente, tenemos una refinería de petróleo, que es la refinería de Tula, terrible. Una contaminación atmosférica, de agua, el tema de los megaproyectos. Y bueno, vamos a Michoacán. En Michoacán, que ya comentamos donde están los purépechas, es una de las regiones más ricas de proyectos comunitarios regionales. Las especies de flora, de fauna, procesos de regulación de prácticas normativas comunitarias,
Esto es muy importante. Hay alguien que piensa que si un bosque es de libre acceso para la comunidad, se va a acabar. Que se tiene que privatizar para que se cuide el bosque. En México, la experiencia es lo contrario. Es increíble. Pero los bosques que son protegidos, cuidados, manejados por las comunidades de Michoacán, son los mejores bosques de México. Hay una autora, ganó el premio Nobel de Economía hace unos años, Elinor Ostrom. Ella promueve esta idea de los bienes comunitarios. Claro, es un bien comunitario con reglas, con normas. No tienes que pedir permiso para poder extraer un árbol, no puedes cosechar o hacer cacería furtiva, no. Hay normas, hay reglamentaciones, pero son normas comunitarias. Entonces, el tema de la regulación comunitaria en México es muy, muy importante, que viene de saberes ancestrales, las prácticas. En México hay una práctica que se llama del trueque, que es el intercambio económico de productos, no hay dinero, es el trueque. Y hay otro que se llama mano vuelta, que yo ayudo a mi vecino en actividades que son de bien para él, pero luego él va a venir a ayudarme en las actividades de mi casa. Se llama mano vuelta. Todavía existe eso, o sea, no hay dinero, sino es una circulación de valores diferentes. Bueno, el cultivo de hongos. Bueno, el estado de Morelos, allá está Eduardo, el que no quiso sacar su voto. Eduardo, ellos trabajan con proyectos de educación ambiental sobre biodiversidad, sobre lo que llaman paisajes bioculturales. Y llegamos a la Sierra Norte de Puebla. La Sierra Norte de Puebla es una zona muy importante porque ahí se ubica el mayor y más importante proyecto comunitario biocultural de México. Se llama Tosepan Titatanisque. Es una cooperativa de campesinos. Tosepan Titatanisque es el nombre náhuatl, que quiere decir unidos venceremos. Llevan 40 años de organización comunitaria. 40 años. Son 8,000 miembros. Tienen una influencia en más de 7 comunidades. Y están en un proyecto de reconstrucción del pasado, con un proyecto de perspectiva del presente, de valores locales y de relación con el entorno. Es el proyecto más importante en México, biocultural. Y nosotros lo estamos acompañando. Allá está Luis Enrique Fernández y el doctor Ricardo Eje acompañando este proyecto comunitario muy importante. Nos llevaría mucho tiempo hablar del proyecto, simplemente esto es como una visión general de México que les estoy queriendo compartir. Y bueno, este es el donde estoy yo, el nodo de Puebla Centro. A nosotros nos interesa mucho el tema de la interacción ciudad-campo. Cómo los campesinos de nuestra ciudad, de Puebla, pueden producir los alimentos para la ciudad. De tal manera que los alimentos que consumimos no sean alimentos que vengan de lejos, sino que sean producidos en una región cercana a la ciudad. ¿Qué se necesita? Organización. Organización ciudadana entre los campesinos productores cercanos a la ciudad y ciudadanos que estén dispuestos a comprar productos orgánicos cercanos a donde vivimos. Eso es algo que estamos trabajando. Traigo la presentación, pero sería otro tiempo, pero eso es lo que estamos trabajando ahora. En Querétaro, que es otra región. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Porque sí me gustaría que hubiera diálogo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Porque ya estamos por la región de Viricuta. Es una región de cactáceas en peligro de extinción.
con una cultura cora o viricuta que es una gran región, cultura sagrada de riqueza biocultural. Chiapas, otro estado muy importante. Aquí están las mujeres cardando, limpiando la lana de los borregos. ¿Cómo se dice borregos? Ovejas. Ovejas. Estas mujeres construyen, elaboran sus propios vestidos, sus propios tejidos, de sus propios animalitos. Ahí está. La selva también es un gran espacio colindante con Guatemala. Alberto Betancourt, que es un colega nuestro para esta región, ha trabajado en particular los mitos, las leyendas de los habitantes de esta región. Bueno, Oaxaca, se me olvidaba mencionar Oaxaca, era imposible dejar de hablar de Oaxaca. Si México es un laboratorio, si México es un mosaico biocultural, Oaxaca es el estado donde más intensidad y densidad biocultural existe. Tenemos que reconocer que Oaxaca es un verdadero laboratorio de bioculturalidad con gran historia, y Oaxaca es el estado donde hay mayor número de variantes dialectales, variantes lingüísticas en México, una gran flora y fauna también endémica. Y Oaxaca tiene varios nodos, está Oaxaca Mije, Oaxaca Juchitán, que está hacia el istmo de México. Tabasco es otro centro importantísimo donde el agua y la tierra se unen muchísimo. Tabasco es donde están los chontales. De hecho, se dice que las chinampas que hablamos hace rato se originaron tecnológicamente en Tabasco. Que en Tabasco es donde se originaron los primeros manejos de agrohidráulica y luego se transportaron a Tenochtitlán, donde está Xochimilco. Bueno, Veracruz es otro estado importantísimo, pero también industria petrolera, un gran problema de inseguridad también, y compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural están trabajando allá, Elio García, Gerardo Latorre, Carlos Ávila Bello, que son buenos amigos que están allá. Y bueno, la reserva biocultural es la primera reserva biocultural del país. La reserva del PUC. ¿Qué es el PUC? Es una región de la península de Yucatán. La sierra del PUC es una sierra de 200 metros de altura, es una pequeña sierra, pero allá nuestra compañera está trabajando la protección de los campesinos y un corredor biológico a través del concepto de Junta Intermunicipal. Es otro concepto que JI significa Junta Intermunicipal, que varios municipios se coordinan para un programa de protección y de fomento biocultural. Pues ya estamos terminando. ¿Qué más me faltó? Pero ya con esto terminamos. ¿Qué es esto? Ya no lo voy a desglosar mucho. Esto es nuestra propuesta. ¿Cómo se...? Ya recuerdo aquí, ¿no? Ya. Esto es nuestra propuesta elaborada por la red temática de CONACYT para generar la primera política pública de México en relación a la agricultura. Entonces, la doctora Diana Luque y yo nos dedicamos a diseñar una propuesta, porque ustedes saben que ahora México está en una etapa de nuevo gobierno y estamos en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces nosotros estamos queriendo incorporar en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo la idea de biocultura. Entonces este es un documento que lo hicimos llegar al gobierno, producto de nuestras investigaciones. Cuáles son las regiones de alta, ya lo vimos ahorita, y al final lo que planteamos es, primero, que de lo que estamos hablando es que está plenamente respaldado por la Constitución.
En el artículo 1 y 2 de la Constitución mexicana hay una definición clara de lo pluricultural y de los derechos humanos. ¿Sí? Y luego nos dedicamos a toda una investigación desde el Poder Ejecutivo, cómo hay programas interinstitucionales que tienen que ver con lo biocultural, desde el Poder Judicial, cómo hay criterios jurisprudenciales en relación a la biocultura. Estos son los compañeros 6, allá en la isla Tiburón. El marco jurídico, la fundamentación de todo lo que ya hemos platicado, de la importancia de este conocimiento de lo natural, de lo cultural, de lo algo diverso. Aquí está el mapa de la diversidad genética de maíz en México. Impresionante. Todos los puntitos es un punto de presencia de diversidad genética de maíz en México. Un mapa que lo elaboró Eckhart Weigel. Sin embargo, hay que reconocer que los pueblos indígenas son el sector social de mayor pobreza, rezago y vulnerabilidad. Entonces, tenemos que desarrollar un programa de promoción cultural, pero también de alimentación, de seguridad para estas poblaciones. Estas son las regiones que ha propuesto ECA. Nosotros estamos ahora en proceso de replantear el diagnóstico, pero son 22 regiones bioculturales de México, principalmente bajo el criterio de la sobreposición del criterio lingüístico con el criterio de riqueza ecológica. Eso, digamos, el criterio inicial. No creemos que sea suficiente, pero debe haber avanzado. Esto ya lo vimos.